La confrontación del análisis lingüístico contemporáneo con la metafísica clásica es una tarea que ha manifestado a lo largo de los últimos decenios una clara fecundidad filosófica. Para llevarla a cabo se requiere, además de un arsenal de datos de muy varia y compleja índole, una rigurosa reflexión que, acertando a evitar los falsos antagonismos, también sepa advertir las concordancias meramente aparentes. La pluralidad de los sentidos del ser constituye uno de los temas más fecundos de esta confrontación. Vemos Aristóteles, inicialmente la sentencia maravillosa, el ser, el ente, se dice de muchas maneras. Se trata de una cuestión central de la metafísica de inspiración aristotélica y tomista que sorprendentemente no había pasado casi totalmente inadvertida incluso en el neotomismo contemporáneo. No solo se encuentra ausente de los manuales más utilizados en el siglo XX, sino que tampoco se hallan autores tan destacados como Gilson o Maritain, mientras que solo queda ocasionalmente aludida en la obra de Cornelio Fabro. Por otra parte, el problema de los sentidos del ser aparece drásticamente empobrecido en los representantes iniciales del positivismo lógico, como es el caso de Russell o Carnap, que los reducen estos sentidos del ser a la elemental tríada existencia, predicación e identidad. Desde una plataforma conceptual tan somera, tan reducida, se pretende además impugnar radicalmente la metafísica, sin recordar que en el curso histórico de la filosofía primera se habían propuesto clasificaciones más ricas y complejas que podrían desactivar casi por completo las críticas del empirismo lógico. Con el aislado precedente de Franz Brentano, pensador austriaco, apenas registrado por Heidegger, que es de los pocos que le cita, debemos a Peter Gitsch el lanzamiento de un debate en el curso del cual ha comparecido especialmente la crucial distinción, subrayada por el profesor Kenny, entre el ser como acto, el actus essendi, y el ser como existencia proposicional, o el ser como lo verdadero, que ha rescatado para la discusión actual las nociones clásicas de acto de ser y de esse ut verum, de ser como lo verdadero. Es mérito de Gitsch, además, el haber advertido que tal distinción se encontraba ya en Gottlob Frege, aunque en términos no totalmente coincidentes con los de Tomás de Aquino, inspirados a su vez en la tradición aristotélica. Recordemos de paso que este tema central no agota las posibilidades de tal confrontación, que está resultando rigurosa y compleja, y en la que se han ido abordando cuestiones tan interesantes como la de las modalidades, en la que se está rescatando la noción tomista de ens per accident, de ser accidental o casual. Se reviven los problemas suscitados en torno a los sentidos de la posibilidad y sobre todo se desemboca en la discusión sobre la necesidad y el llamado esencialismo aristotélico, en la que se han visto implicados Quine y Kripke, además de otros autores como Plantinga, Hintica, Nuttila, Rescher, Dummett o Putnam. Un hito clave en la polémica sobre el ser como acto y su distinción respecto al ser como existencia se ha producido con la publicación en 2004 del libro de Anthony Kenny titulado Aquinas on Being, en el que se realiza una crítica muy pormenorizada de la noción tomista de esse. El punto álgido, me parece a mí, de este riguroso examen se encuentra, tal vez, en el problema que implica concebir a Dios como el mismo ser subsistente, el ipsum esse subsistens, noción que, según Kenny, revelaría el carácter platónico de la metafísica tomista
y la posición que habría adoptado esta metafísica en cuestiones capitales. En esta discusión, en la que han intervenido algunos de los tomistas actuales más destacados, destaca la defensa de la postura de Tomás de Aquino por parte de Stephen Brock y el riguroso tratamiento tanto de Aristóteles como de Santo Tomás por parte de Enrico Berti, que recientemente se puede decir que ha zanjado la cuestión tanto desde el punto de vista filológico como ontológico, al admitir la tesis fundamental de Kitsch y encontrar en sus estudios más recientes una respuesta satisfactoria desde el punto de vista aristotélico a la concepción tomista del esse ipsum, del mismo ser. Por mi parte, me permito apuntar que en un libro que aquí se ha mencionado, cuya autoría comparto con Fernando Inciarte, publicado en 2007 y titulado Metafísica tras el final de la metafísica, se mantiene que no hay el ser mismo y como tal. Por lo que se refiere a Tomás de Aquino, y como han señalado también Brock y Berti, no es necesario ni acertado traducir la expresión ipsum esse subsistens como el mismo ser subsistente, porque su significado es más bien el de su mismo ser subsistente, entre otras cosas porque en latín no existen los artículos. Por tanto, decir el mismo ser subsistente es una posibilidad, pero no es la única y a mi juicio no es la correcta. Además, Tomás de Aquino utiliza con no menos frecuencia, y especialmente en Contragentiles, la expresión sum esse, su ser, con el mismo significado que ipsum esse, el mismo ser. De suerte que lo que expresa con cualquiera de estas dos formulaciones es que Dios es su mismo ser, que se identifica con su propio ser, lo cual no acontece con las cosas finitas, con los entes. En la metafísica de Tomás de Aquino no hay lugar para el ser mismo y como tal, sin cualificación alguna, sino solo para el ser cualificado en cada caso. Las cosas finitas ni son plenamente, ni plenamente no son, lo cual tiene sentido si, como en la metafísica de Aristóteles, se trasciende de la forma al acto, en una progresiva depuración consistente en sucesivos pasos de los contenidos a la realidad. Como ha dicho Fernando Inciarte, el coautor de este libro al que me he referido, el procedimiento consiste en ir eliminando progresivamente todo contenido, podríamos decir con Kant, toda realitas, toda Sachheit de la sustancia, hasta quedarse con aquello que no tiene nada de contenido, de res, de cosa, con aquello que, por así decirlo, es el resultado del proceso de descosificación. Y este resultado es puro actuar, no el actuar de esta o la otra sustancia, sino el actuar en que consiste la sustancia más propiamente dicha, el acto puro, Dios. No hay un ser que posteriormente existiera así o de la otra manera, con esta o aquella acuñación. El ente más alto, que es la totalidad de su ser, no del ser, no es la totalidad del ser, resulta inconmensurable con todo lo demás, con todos los demás entes. Y estos no son una parte de la totalidad del ser, porque no se puede ser una parte de algo que no existe. No existe la totalidad del ser. Dios es todo el ser, pero no es todo el ser. No faltan textos de Tomás de Aquino que se refieren temáticamente a la participación de cada una de las cosas en su propio esse, en su propio ser. Ahora bien, no se trata de que las cosas tengan limitadamente el ser en general, el esse comune, ni por supuesto el ipsum esse. Es que tienen parcialmente su ser, su esse, lo cual equivale a decir, insisto, que no son plenamente lo que son. La entera realidad no forma un todo, porque las criaturas no se connumeran con Dios, no se añaden a Dios, no le añaden nada, de modo que no se puede decir
de un tirón, decimos en español, de un golpe, Dios y las criaturas, porque en esta expresión la conjunción copulativa y no tiene sentido. Pero es que además ninguno de los entes limitados es en sí mismo un todo, una totalidad, porque en ningún momento realizan plenamente la realidad que les es propia. Lo hacen siempre de una manera parcial. Nunca superan los márgenes de indeterminación que las acompañan, de manera que en contra de lo que mantienen los defensores del principio de plenitud, según el cual todo lo que es posible se realiza, lo característico suyo de los entes finitos es la no plenitud. El profesor Anthony Kenny utiliza una metáfora muy significativa para expresar su tesis en favor de la homogeneidad del ser, que él atribuye a Tomás de Aquino. Muchos pasajes de Aquino sugieren que concibe al ese como un inmenso embalse de líquido que toma forma y figura particular al ser recibido en diversos receptáculos. Tú y yo, y las hormigas, y los planetas, somos como pequeños receptáculos de ese fluido universal. Dios es el océano inmenso e ilimitado. Esta comparación evoca explícitamente, lo hace el propio profesor Kenny, la aún más gráfica de San Juan Damasceno, citada por Tomás de Aquino en las cuestiones disputadas de potencia. Hoc nomen qui est, este nombre, el que es, o sea, Dios, significat substantiae pelagus infinitum, un océano infinito de sustancia. Resulta entonces que Dios sería una cosa sin ningún tipo de cualificación. Es y punto. Pero esto, Kenny lo reconoce, sería un sinsentido. En ningún momento quiere decir Tomás de Aquino que Dios es el ser sin más, por la fundamental razón de que no hay tal cosa. Lo que pretende dejar claro es que el ser de Dios no se encuentra bajo ningún género, porque no se cualifica por ningún principio distinto de sí. No cae, por tanto, bajo la aporía undécima de Aristóteles en el libro Beta, en el libro tercero de su Metafísica. Dios no es idéntico con el ser mismo, sino que no es nada distinto de su propio ser. ¿Cómo es ese ser que no admite cualificaciones ulteriores? No lo sabemos, porque no podemos conocer ni el ese ni la esencia de Dios. No porque se trate de una manera indeterminada de ser, sino lo contrario, es la más determinada, pero no alcanzamos a captar tal cualificación de este ser que Dios es en sí mismo. Es mérito de Barry Miller, un autor que el profesor Ventimiglia cita en uno de sus últimos libros, es mérito de Barry Miller el haber demostrado con empeño y rigor que la visión de la existencia como reducida al cuantificador existencial, del que ha hablado el profesor Kenny, propuesta por los teóricos de la redundancia, puede y debe ser superada por un análisis atento a todos los pasos de una teoría del ser como la existencia de individuos reales. Acomete así en su libro The Fullness of Being una especie de revolución copernicana que le conduce a establecer la plenitud del ser, como si fuera un eco a varios siglos de distancia de los planteamientos de la metafísica clásica en torno al valor del ser como acto. Según este planteamiento de Miller, el darse de la existencia de un individuo, por ejemplo Sócrates, constituye aquello en virtud de lo cual es algo más bien que nada, pero además lleva consigo, vincula aquello en virtud de lo cual es humano, es inteligente, es sabio, es valiente, así como posee todas sus otras propiedades reales. La existencia no es la existencia desnuda, es la existencia y lo que en cada caso lleva consigo. Ontológicamente la existencia, dice Miller, es una propiedad mucho más rica que cualquier otra propiedad no existencial. La pluralidad de instancias
que la existencia lleva consigo varía inmensamente de un individuo a otro. Y finalmente, se puede dar cabal cuenta, completa cuenta y sentido de esta noción, hasta el punto de que, si se logra plenamente este empeño, constituye un caso límite de riqueza ontológica. Estamos, por tanto, distantes de una concepción del ser como algo uniforme. La razón de ente, dice Tomás de Aquino, está diversificada en las diversas cosas y por ello no es suficiente para el conocimiento especial de las distintas realidades. Es más, las cosas que pertenecen a un género tienen en común la esencia de este género, que es lo que se dice de aquello por lo que algo es lo que es. En cambio, se diferencian en el ser, que en modo alguno es un género. No es lo mismo el ser del caballo, dice Aquino, que el ser del hombre, ni el ser de este hombre es el mismo que el de aquel hombre. Respecto a la división cuatripartita de los sentidos del ser, ser como lo verdadero, ser por accidente, ser según las categorías y ser según acto y potencia, que aparece en Aristóteles, en el libro quinto, capítulo séptimo de la Metafísica, y en el libro sexto, capítulo segundo, procede a advertir que no se distinguen 4 sentidos, sino que se trata de 4 rúbricas de clasificación de 4 grupos de sentidos, o sea que son más que 4. En rigor, los sentidos resultantes no son connaumerables entre sí, ya que en cada una de las rúbricas se considera un diverso ámbito semántico u ontológico, y en consecuencia se adoptan 4 diferentes criterios de división. La simplicidad y el esquematismo que presenta la tríada de los positivistas lógicos, existencia, predicación e identidad, responde a la utilización de un solo criterio de clasificación, de índole semántico formal, exclusividad que, por cierto, constituye el punto de apoyo de su crítica a la metafísica. El aspecto abigarrado que en cambio ofrece el tratamiento clásico manifiesta que el interés de la metafísica no consiste en someterse a unas exigencias metódicas perfectamente formalizadas, sino en plegarse a la realidad tal como ella es y como de ella podemos hablar. Desde luego, la perspectiva ontológica prima, está por encima de la perspectiva semántica, pero los ámbitos correspondientes quedan explícitamente diferenciados, estableciéndose implícitamente un orden de fundamentación entre ellos. En definitiva, la diferencia de niveles que se registra en el lenguaje solo adquiere relevancia ontológica cuando estos se refieren a la realidad como ámbito definitivamente fundante. En concreto, la mediación fundante que respecto al griego onjosaleces o esiut verum, el ser como lo verdadero, compete al ser real y en último término al ser como acto, nos hace salir del estrecho marco de la predicación unívoca y nos instala en el ámbito de la predicación abierta o analógica. Más en concreto, la predicación de la existencia en el sentido que actualmente se asimila, no sin razón, al cuantificador existencial, existe un X tal que F, es en principio unívoca, mientras que la predicación del ser real es en sí misma, de un modo directo, análoga. Cierto que la analogía entis no concierne primordialmente a las varias inflexiones lógico-lingüísticas del verbo ser, sino a la variedad de las formas según las cuales la entidad se despliega en su propia realización. Pero también es verdad que a partir de ese ámbito, el naturalmente primordial, que es el ámbito de las formas reales del ser, se prolonga hasta llegar al nivel del ser en las proposiciones, en el que se enmarca el ser veritativo. Incluso los sentidos en sí unívocos quedan afectados por esta analogía lato sensu, que yo calificaría de atribución, analogía de atribución, y cuyo analogado principal es precisamente el ser como acto. Tomada en su máxima amplitud, la predicación analógica tiene su base y raíz en la trascendencia del ser respecto a todas las determinaciones formales. A la vista de ello, cabe hablar
de una lógica analógica, donde, sin excluir las nociones categoriales, la razón se eleva hasta el nivel de la ontología trascendental. Cabe distinguir efectivamente entre una lógica categorial y una lógica trascendental, propia de los conceptos de la abstracción incompleta, o sea, no completamente prescindibles. Antonio Millán Puelles, mi maestro, fue quien primero propuso esta articulación entre lógica analógica y lógica unívoca en su libro La estructura de la subjetividad, publicado en 1967. Ralph McInerney, por su parte, abordó este tema en 1968, James Ross en 1981. A mi juicio, la acostumbrada ausencia de la perspectiva analógica ha motivado frecuentes malentendidos e incluso pseudoproblemas en el desarrollo del denominado tomismo analítico, en algunas variaciones del tomismo analítico, y más en general en la confrontación de la metafísica clásica con el análisis lingüístico contemporáneo. Por ejemplo, algunos equívocos en la comparación de la existencia como hay, de lo que en alemán llama Frege es gibt Existenz, la existencia expresada como there is, en inglés, o hay, de Frege, con el ser veritativo, como el ser como lo verdadero de Tomás de Aquino, surgen no tanto por el hecho de que Santo Tomás carecía de un aparato lógico formal como el desplegado por Frege, que así era, cuanto por la inadvertencia de que el pensador alemán no llegó a conferir a la existencia de segundo nivel, o sea, del cuantificador existencial, el estricto carácter de la reflexión veritativa, porque la verdad se da siempre según alguna reflexión. No puedo decir la verdad sin saber que la estoy diciendo. Ni también ha prescindido de darle a la actualidad, a la Wirklichkeit, el ser del primer nivel, su trascendentalidad metafísica. Bastante sorprendente es ya que la tesis que ambos autores, separados por muchos siglos, Tomás de Aquino y Frege, sostienen respecto a la distinción entre dos sentidos tan básicos del ser, actualidad y ser veritativo, ya es sorprendente que desemboque en una feliz coincidencia que, por cierto, no se había detectado hasta hace pocos años. El profesor que yo tenía en Alemania decía: todos los filósofos se hacen las mismas preguntas y todos dan las mismas respuestas. Bueno, era un poco optimista, ¿no? Pero tampoco es verdad que cada filósofo diga una tontería distinta. No, a veces sí, pero no siempre, como en este caso. Razón habría para haberse asombrado mucho antes, no haber esperado hasta hace unos años, porque de una parte Tomás realiza esa diferenciación en un momento clave de su teología metafísica, cuando echa mano de la diferencia entre el ser como acto y el ser veritativo, para compaginar la existencia de que en Dios se identifican esencia y existencia, como recordaba el profesor Gitsch, con el hecho de que la existencia de Dios no sea evidente, sino que precise de varias vías de demostración conceptualmente muy sofisticadas. Es algo que aparece en la Suma de Teología, cuestión tercera, artículo cuarto, respuesta a la segunda objeción. Parece que si nosotros conocemos la existencia de Dios y la existencia de Dios se identifica con su esencia, conocemos también la esencia de Dios. No, porque la existencia de Dios que conocemos no es la existencia como acto, sino simplemente la noticia de que existe, pero no sabemos cómo existe. Y de otra parte, Frege llega a decir que la confusión entre la existencia significada por la cláusula hay, es gibt, y la actualidad real designada por la palabra Wirklichkeit, actualidad, es casi la más grosera posible. Beinahe die gröbste, die überhaupt möglich ist. Pues no acontece entre conceptos del mismo orden, sino que se confunde un concepto de primer nivel con otro de segundo nivel. Es decir, se produce un trato indiferenciado entre una cosa y un caso. La existencia real pertenece a una cosa y el hecho de que existe aquello es un caso, se da el caso de que existe.
Si consideramos el esse veritativum, ser como lo verdadero, es evidente su semejanza con la existencia tipo hay o tipo there is. Pero tampoco deben pasarse por alto las diferencias. En primer lugar, el ser veritativo de Tomás se mueve en un plano intencional y hace referencia al conocimiento que se tiene de la realidad de algo, que de hecho se da. Por su parte, la existencia que se simboliza con el cuantificador existencial tiene más un sentido de particularidad que propiamente de existencia, porque lo que se afirma con su ayuda es que cabe registrar al menos un objeto que cae bajo el correspondiente predicado, bajo el correspondiente concepto. Su sentido no es tanto que existe una cosa que cumple determinadas condiciones, sino que tiene el sentido de hay, cuando menos, un caso que cae bajo el concepto en cuestión. Se trata, por tanto, de un movimiento del lenguaje que tiene un carácter más lógico que intencional o psicológico. No se connota, no se menciona ni directa ni indirectamente el conocimiento que de este hecho se tiene, sino que simplemente se hace constar que así están las cosas. El ser veritativo, el ser como lo verdadero, requiere una operación intelectual, la composición o división del juicio, que tiene carácter reflexivo, porque, como dice Santo Tomás, solo conoce la verdad el entendimiento que sobre sí mismo reflexiona. Se trata, por tanto, de un rendimiento que supera radicalmente todo lo corporal y lo animal, y que supone un cierto enriquecimiento vital y, en consecuencia, ontológico para quien la formula. Nada de esto, en cambio, acontece con el compuesto lógico del correspondiente concepto con el cuantificador existencial. Ahora no se da propiamente un juicio, ni el concepto en cuestión tiene el sentido fuerte que presenta en Tomás de Aquino y que supera el sentido de una mera representación, ya que está por la cosa misma y no se agota en desempeñar el papel de señal de un estado de cosas más o menos pasajero. El Begriff, el concepto fregeano, constituye más bien una expresión clasificatoria que delimita la índole del objeto o los objetos que caen bajo él. Las limitaciones de este planteamiento fregeano, por lo demás genial, puede suponer desde el punto de vista metafísico, se tornan en ventajas cuando se aplican, por ejemplo, a la teoría de los números, la cual nos aclara a su vez la distinción entre la existencia como predicado de segundo nivel y la existencia de primer nivel, cuyo sentido es equivalente al ser como acto. Con extraordinaria agudeza, Frege se plantea el viejo problema de lo uno y lo múltiple, aplicado al caso de los números naturales. Para ser capaces de contar numéricamente, es imprescindible que podamos atribuir a las unidades contadas dos tipos de sentidos. Uno según el cual todas las unidades son iguales y otro de acuerdo con el que cada unidad es diversa de las demás. Dice Frege en sus Fundamentos de la Aritmética: si queremos producir el número como reunión de diversos objetos, obtendremos un amontonamiento que contiene los objetos precisamente como aquellas propiedades que los hacen distintos entre sí, y esto no es el número. Si se juntan cosas completamente distintas, no se pueden contar. Si por otra parte queremos constituir el número como reunión de lo igual, el resultado acaba siempre por ser el uno, y nunca alcanzaremos la pluralidad. Para resolver este problema, el recurso fregeano es su propia teoría acerca de los conceptos que proporcionan unidades aptas para contar. La proposición de que la unidad es delimitada e indivisible puede ser formulada así: solo un concepto que delimite claramente lo que cae bajo él y que no permita divisiones arbitrarias puede ser una unidad con respecto a un número finito. E inmediatamente después Frege añade: se ve, sin embargo, que indivisibilidad tiene aquí un sentido especial. Ahora podemos responder fácilmente a la pregunta de cómo puede reconciliarse la igualdad con la indivisibilidad de las unidades.
La palabra unidad se emplea aquí en un doble sentido. Iguales son las unidades en el sentido antes explicado de la palabra. En el enunciado Júpiter tiene 4 lunas, la unidad es luna de Júpiter. Bajo este concepto caen tanto la luna 1 como la luna 2, como la luna 3, como la luna 4. De ahí que pueda decirse, la unidad a la que se refiere 1 es igual a la unidad a la que se refiere 2, y así sucesivamente. Con esto tenemos la igualdad. Pero si se afirma que las unidades son distinguibles, se entenderá por ella la capacidad de distinción de las cosas contadas. Es decir, hay una unidad del contar, y ahí las unidades son iguales, y hay una unidad de las cosas contadas, y ahí las unidades son diferentes entre sí. Resulta muy ilustrativo asimilar la unidad del contar con la existencia, tal como acontece en el cuantificador existencial. En este primer sentido, según el cual las unidades se consideran iguales entre sí, la unidad se corresponde con la unidad categorial, inserta en el predicamento cantidad, aunque no excluye que pueda aplicarse a realidades no materiales, como de hecho hizo la tradición teológica, por ejemplo con la Trinidad. No hay que esperar a Leibniz para encontrar el reconocimiento de que el número tiene por abstracción un cierto carácter de trascendental, distinto de la trascendentalidad ontológica del unum. El segundo sentido, según el cual las unidades son distintas entre sí, se aproxima claramente a la unidad trascendental o ontológica. Y así como el primero guarda analogía con la existencia en el sentido del cuantificador existencial, este segundo sentido remite al ser real, que, según la metafísica de inspiración aristotélica, se convierte con la unidad ontológica. Y con esto termino. Recordemos la fundamental distinción fregeana entre conceptos y objetos. Al desarrollar su teoría de los números naturales, Frege detecta otro sentido de existencia, distinto de aquel que se vincula a los conceptos y que se dice de los objetos mismos que caen bajo los conceptos. Es el ser de las cosas únicas e irrepetibles que se puede considerar como algo muy próximo al ser como acto. Muchas gracias.